Intenta, ya, ¿verdad? Muy buena suerte les deseo de todo corazón al darle la más cordial bienvenida a esta transmisión de su servidora Eloína Moreno, esta noche de jueves de Júpiter, y que tenemos invitado y ya dentro de unos minutos se los presento. Por lo pronto ya saben que, bueno, les recuerdo de la conferencia que ya es el sábado, ya estamos jueves, fíjense. Pues pasó mañana, ¿verdad? Que pronto se llega todo se llega, ¿verdad? En la vida todo se llega. Así es que nos vamos a ver el sábado, ya saben, en Paseo de la Reforma 199, piso 11, a las 11 de la mañana. Si quieren reservar su lugar, llamen, está mi teléfono a sus órdenes, aquí de la casa de ustedes, que es el 55 43 45 08. 55 43 45 08. Me pueden enviar también un correo electrónico, elopresagio@yahoo.com.mx. Así es que también por el correo me envían y me envían su teléfono, o sea, fijo celular, yo me reporto y ya coordinamos y que yo les reserve sobre todo su lugar, porque tenemos la lista, como le digo, por dos aspectos. Uno, para que reserven y ya tengan su lugar asegurado. Y por otro lado, porque la misma empresa donde estamos alquilando el lugar nos pide una lista de las personas que van a llegar. Y tienen razón, porque ahí van a tener la lista y entonces... De todos modos, si alguien llega y no está registrado, pues de todos modos ya saben mi nombre, van a tener todos los datos de la conferencia y por supuesto. Rosario López dice, saludos, Eloína, te mando un cariñoso abrazo. Laura Reynoso, buenas noches, saludos desde Argentina. Muchas gracias, Laura. Pues sí, entonces ya saben que dicen que van con Eloína Moreno, el programa Presagios y eso. Y entonces ya, por supuesto que ya van a saber a dónde van a ir. Y ustedes que van a saber que es el piso 11, a las 11 de la mañana, y que vamos a hablar del equinoccio de primavera, que es lo que simboliza el equinoccio, y luego este equinoccio de primavera del 2018, ¿qué nos trae en general? Y también, sobre todo, ¿en qué podemos pedir? Porque es un día de petición. Son de los 4 días mágicos del año, que como si hubiese una apertura así astrológica del cosmos, del universo, en el que se da la oportunidad en que podamos nosotros pedir y que sean escuchadas nuestras peticiones. Pero hay que saber pedir también, hasta para pedir hay que saber también pedir, todo eso lo comentaremos, y a cada uno de los signos nos puede ayudar precisamente este equinoccio en diferentes aspectos. Como les digo, para nosotros los astrólogos es muy importante, que es el día 20, ¿verdad? Que inclusive estaba yo, ayer me preguntaba, no sé qué, una persona, no sé si se le dije correctamente, porque yo tanto que lo estoy viendo, pero tengo mis papeles ahí en el estudio, pero sí es 10:15 de la mañana, 10:15 de la mañana, es cuando va a ser precisamente el 20, va a ser el equinoccio de primavera, pero vamos a estar, por supuesto, ya preparados el sábado 17 de junio, es cuando nos vamos a ver, y por supuesto, ahí ya nos ponemos de acuerdo, platicamos todo lo que significa, los rituales, qué podemos lograr con este equinoccio de primavera 2018. Y les insisto, para nosotros los astrólogos, pues es el comienzo del año, porque el sol entra al signo de Aries, que es el primer signo del zodiaco. Entonces, empieza su recorrido el sol por todos los signos. Aries es el primero, y entonces, pues sí, entonces empieza todo el recorrido por la franja zodiacal. Pero ya saben que sí, ya en un minuto platicamos con nuestro invitado. Por lo pronto empezamos viendo las posiciones de la luna y qué nos separa los astros mañana, viernes 16 de marzo de 2018. Y nos vamos con Aries. Aries, quizá se te presenten algunos obstáculos en tus tareas cotidianas. Dependerá de tu actitud para que se resuelvan adecuadamente. No permitas que nada afecte tu estado de ánimo. Tauro, podrás superar obstáculos que te impedían avanzar y te limitaban de cierta forma. Contarás con las herramientas para avanzar en
de cualquier situación y mejorar sobre todo profesionalmente. Géminis, mantente alerta, pues la nostalgia por el pasado puede hacerse evidente. Libérate de aquello que te hace sufrir, asume las consecuencias de tus actos y vive intensamente el presente. Cáncer, contarás con influencias favorables, por lo que te sentirás lleno de entusiasmo para alcanzar tus anhelos. Mantente sereno, ya que es probable que tiendas a caer en excesos. Y siempre a eso hay que cuidar, los excesos si no son buenos. Hasta de trabajar mucho, ¿verdad? También luego, eso no es correcto. Leo, aprovecha la energía que hay a tu alrededor en algo que te brinde satisfacciones emocionales y materiales, y centra tu atención, pues te sorprenderás de todo lo que puedes lograr. Virgo, elimina hábitos negativos, practica ejercicio físico, esto te va a ayudar a entrar en contacto contigo mismo y así encontrar la motivación para cambiar tu estilo de vida. Libra, pues Libra, sé más abierto al escuchar a los demás, de esta manera tus ideas también serán mejor recibidas. Tendrás que superar, sí, algunos obstáculos, pero al final puede mejorar tu posición laboral. Escorpión, contarás con buena suerte. Acuérdate que Júpiter está transitando por tu signo. Puedes tener éxito en lo que inicies. Pon manos a la obra en planes rezagados que te permitan darle continuidad a tus objetivos. Confía en tu intuición, así evitarás complicaciones. Sagitario, manifiéstate tal y como eres. No hay verdad cómo ser congruente. Tu mente estará despejada para comprender distintas posturas de los que te rodean y te sentirás a gusto contigo mismo al ampliar tus perspectivas. Capricornio, sé más cauteloso en cuestiones económicas. Podrías llevarte alguna decepción al tomar decisiones apresuradas. Analiza antes de elegir la más adecuada a tus intereses de este momento. Acuario, recibirás alguna sorpresa que te llenará de alegría y energía positiva. Esta experiencia te proporcionará una visión distinta para lograr algunas de tus metas más anheladas. Piscis, fortalece tu autoestima. Te sentirás bien contigo mismo y nadie se resistirá a tus encantos. Muy atractivo Piscis, ¿verdad? Tiene un magnetismo. Lucirás atractivo física e intelectualmente. Tus pensamientos te harán también valorar tu vida. Entonces ya sabemos que nos deparan los astros. Ahora la luna. Bueno, pues la luna, vean ustedes que, como decíamos anoche, que hoy la luna iba a estar transitando ya por el signo de Piscis y mañana viernes, pues continúa todo el día por el signo de Piscis mañana viernes. Entonces sigamos reflexionando en lo que rige Piscis. ¿Qué rige Piscis? Rige lo más profundo de nosotros mismos. Es el lado que nada más nosotros conocemos. Siempre dicen que hay un lado realmente que pues nada más nosotros conocemos nuestro lado más íntimo, a lo más profundo de nosotros mismos, nuestro lado psicológico, etcétera, y que algo guardamos ahí muy dentro. Y por eso es el lugar también de la meditación. Cuando está la luna en Piscis, podemos meditar mejor. Si no, ustedes compruébenlo. Hay días que también por las circunstancias y las situaciones y los días que pasamos con complejidades, se nos es más difícil meditar. Pero cuando está la luna en Piscis es más fácil relajarse y llegar a eso, a lo más profundo de nosotros mismos, para meditar. Y también hay que ver qué estamos guardando. Estamos guardando rencores, malos recuerdos, tristezas, pues hay que liberarnos de ellos. Y si estamos guardando algunas cuestiones que hay que poner en práctica, pues también hay que sacarlas a relucir. Entonces no hay que guardar dentro nada, hay que sacarlo, ¿verdad? Y sacarlo para bien, todo lo positivo y lo negativo también, porque todo lo que se guarda, si no, se echa a perder. Amigos, pues sí, este día, como les decía, tenemos un invitado muy especial con el que queremos y admiramos mucho, Eduardo García Osegueda, que de veras es un encanto de niño, digo yo, porque ya lo conozco de tantos años, y él es un hombre todavía muy joven, pero me encanta de ver cómo se ha avanzado y en una tan bella labor de ayudar a los demás. Él es precisamente lo que maneja el chikun, que le decimos es Chini Chikun, ¿verdad? El chikun. Así es que aquí está, en primer lugar, le damos la más cordial bienvenida. Eduardo, acércate más. Aquí juntitos como hermanitos. Aquí estamos, gracias, sí, qué gusto. No, qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Verdad?
Te Muy veo bien, Elo. muy bien. Muchas Vienes gracias. así con Vengo un del color, campo. sí, de un Vengo color soleado. de un color envidiable, ¿verdad? Muchas Sí, gracias, del Elo. sol, Sí, de un vengo color envidiable. Qué de un maravilloso. poquito lejos y directito de allá, de la selva, ¿Ah, sí? ¿Dónde pero estuviste? con mucho cariño. Ya luego te Ah, platicaré, ya bueno. luego te platicaré. Bueno, Es una sorpresa. ah, bueno. Pero qué bueno. El color se ve precioso. Gracias, muchas Y en gracias, ti, Elo. ¿verdad? Qué bueno. Y entonces, pues, ya las personas que lo conocen, que es una persona realmente lo que más valoro en él, como les digo, que es un excelente ser humano, que es un hombre bueno y que además esa superación en todo aspecto, sobre todo en el aspecto físico, que estaba enfermo y que se supera, y no solamente se supera y está bien y dice, pues ya yo estoy bien y aquí ya la hice, ya no, que se dedica a ayudar a otros también a estar bien, que eso habla mucho de tu calidad humana, ¿verdad? Muchas gracias, Para Elo, las muchas personas gracias. que seguramente habrá muchos que nos están escuchando ahora, más que vamos a recibir de Argentina y de no sé cuántas otras que nos están enviando sus mensajes. Claudia Maritza dice: hola, buenas noches, bendiciones. Y también, bueno, pues entonces, si te están escuchando por primera vez, si no recuerdan, platícanos un poco tu inicio en esta maravillosa práctica del Chin-Chikung. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué es el Chin-Chikung? Bien, pues como bien lo dijiste, estuve enfermo desde los 2 años. Eh, Viví 20 años a base de antibiótico por problemas de fiebre reumática. Y después empecé una búsqueda en Estados Unidos y en Europa en alternativas serias, pero digamos complementarias a la medicina convencional. Exacto, estabas con la alopatía, pero también con la medicina alternativa, pero Sí. no tenías resultados. Nada me funcionaba, Ay, nada es me terrible funcionaba. eso, ¿verdad? Entonces, Cuando no funciona. unos investigadores en Europa se interesaron en mi caso. Ajá. Me invitaron a Europa a hacer investigación en mí, sin prometerme nada, fueron muy honestos. Y ahí descubren que tengo daños graves en hígado, en riñones, en suprarrenales, en huesos, pulmones, sangre, etcétera. Daños provocados por la fiebre reumática, algunos, y daños provocados por la gran cantidad de medicamentos que consumí durante muchos años. Es. Entonces, bueno, en Europa prácticamente me dicen que va a ser difícil que yo sobreviva más de un año, que lo más probable es que yo voy a perder la vida por esta situación. Se intentan muchos tratamientos, realmente nada funciona, y me mandan a vivir a un lugar que estuviera al nivel del mar, con un clima cálido. Yo tenía muy poca resistencia ante el frío por la condición de salud que tenía. Estrictamente prohibido estar en la Ciudad de México por la altura, por la contaminación. Sí, en esta ciudad. Y bueno, me voy a vivir a Mérida, a un cuarto de azotea. Y ahí... Porque habías venido hasta tu casa. Sí, ya no tenía nada. Con los médicos se va hasta la casa, de verdad. Así es. Yo me independicé muy joven, porque a pesar de la enfermedad, siempre fui muy luchón y siempre fui muy trabajador, y la verdad es que era una persona normal, o sea, era muy enfermizo, me sentía mal constantemente, pero salía adelante, ¿no? Yo incluso muchos años hice ejercicio, estudié mi carrera, etcétera. Pero bueno, poco a poco el cuerpo realmente empezó a decir basta, ¿no? Y tuvo que llegar un momento en el que tuve que aceptar que estaba enfermo, que realmente algo estaba mal. Los médicos en México e incluso en Estados Unidos realmente no alcanzaron a comprender la gravedad del cuadro, ¿no? Porque tú sabes que la medicina convencional está muy fragmentada. Entonces, tienes un problema en la piel, pues vas al dermatólogo y te da un antibiótico para el acné, cuando a lo mejor tu acné es resultado de que tu hígado está colapsando, ¿no? Exacto. Está sumamente intoxicado y no está pudiendo con la carga de medicamentos que estás tomando para la infección en vías respiratorias que tienes crónica. O sea, es todo un cuadro que a veces a los médicos les cuesta mucho trabajo identificar, ¿no? Y en Europa hicieron un excelente trabajo, realmente hizo el equipo de investigadores una evaluación sumamente completa de mi condición, y ahí fue cuando se dieron cuenta de por qué me sentía como me estaba sintiendo. Entonces... Sí, cuando menos de tener un diagnóstico más claro
de la situación que ya estabas teniendo por todos los antecedentes. Sí. Porque de paso te toca cuando estás viendo un médico y luego vas a ver a otro y te da un diagnóstico completamente diferente. ¿verdad? Así es. Esto es algo que pasa muy, muy a menudo. Yo pensé que yo era una excepción, pero ahora que me dedico a trabajar con personas que han pasado por situaciones de salud muy complicadas o que están pasando por situaciones de salud muy complicadas, pues me doy cuenta que lo que me pasó no es una excepción, le pasa a muchísima gente. O sea, hay gente que está al borde de la muerte y va a haber un especialista que le dice, estás bien, no tienes nada, ¿no? Y en la misma semana va a haber a otro que sí se da cuenta de la condición. Hay que hospitalizarte pronto, así es, ¿no? Así Algo es. así, ¿no? Sí, los médicos, mira, yo me enojé mucho con ellos. Yo viví muchos años verdaderamente asqueado porque fui víctima de abuso médico, de negligencia médica, me fue muy mal. Sin embargo, la realidad es que ya viendo las cosas de manera más objetiva, también hay muy buenos médicos. Eso, yo también soy partidaria de eso. Y hay médicos que realmente ayudan a la gente. Yo creo que son la mayoría. Que los que tienen vocación, ¿verdad? Sí, así es. Pero lo que a veces perdemos de vista, y a veces ellos también pierden de vista, y esto lo he platicado con amigos míos que son médicos, a través de mi trabajo, muchos alumnos médicos se han convertido en mis amigos. Entonces, ha habido una reconciliación muy grande con ellos porque he conocido médicos de una mentalidad abierta, he conocido muchos médicos centrados como personas, como seres humanos, y la realidad es que a veces a los médicos también se les olvida que son humanos. Los pacientes muchas veces tenemos la expectativa de que el médico es un ser superdotado que nos va a sacar adelante, y tenemos esa necesidad de sentir que vamos con una persona que de veras nos va a sacar adelante y que tiene todo lo que se necesita. Eso, que te va a curar de todo eso que te está matando. Y a veces el médico también se la cree. Entonces a veces el médico también adopta una postura muy prepotente o muy soberbia ante una situación tremendamente compleja como es la salud, ¿no? Han sido alumnos míos, médicos, que me han dicho, es que la medicina no es una ciencia exacta. Si la medicina fuera una ciencia exacta, pues nadie se moriría, ¿no? Es razón. Entonces, un médico centrado es un médico que es humilde, que sabe, que tiene herramientas para ayudar, pero que también hay muchas limitantes y que hay muchas cosas relacionadas con la salud que no son comprendidas. Dos personas con exactamente la misma patología, misma edad, mismo peso, aparentemente todo es exactamente igual. Se le da el mismo tratamiento a ambas y no van a reaccionar de formas iguales. Exacto. A lo mejor una sí responde bien, otra no, o ninguna, pero no son diferentes. La salud depende de muchísimos factores. Soy partidaria de que todos somos seres únicos e irrepetibles. Así es, ¿verdad? Así es. Y si bien hay medicamentos probados que estadísticamente tienen mayores probabilidades de funcionar, la realidad es que la salud sigue siendo un misterio que se va descubriendo o se va comprendiendo cada vez un poco más, y hay diferentes visiones, diferentes ángulos de entendimiento de algo tremendamente complejo que es la vida per se. O sea, la vida es algo que los científicos, con todo lo que han descubierto, con todo lo que hemos alcanzado a comprender acerca del universo y de nosotros mismos, pues no es algo que se pueda duplicar, no es algo que se pueda producir, no es algo que se pueda comprender, ¿no? Alargar. Y la salud y la vida pues están totalmente de la mano. La vida sí se ha extendido, ¿no? La expectativa de vida hoy es más alta, ¿no? Es más alta. Y muchos laboratorios están trabajando ahorita para que se supone que vivamos 100 años. ¿verdad? Pero la cuestión es que vivamos 100 años bien, ¿verdad? Claro. La calidad de vida es importante. Claro. Pero fíjate que lo que tú decías, sí, yo creo que ahora sí hay médicos. Antes nada más ibas con un médico y te decía, te duele la que, ahí van al analgésico, o si hay fiebre, pues al antibiótico y ya, ¿verdad? Nada más. Pero ahora sí ya como que se involucran más contigo, qué te ha pasado, si recientemente tuviste alguna impresión, algún problema, o estás viviendo algún conflicto o algo, como que ya se involucran, ya están pensando en ese otro aspecto. Como dije antes, la mayoría de los médicos son buenos seres humanos. Que primero hay que ser un buen ser humano, después hay que ser un buen médico. Sí, sí. Creo que va en ese orden. Y sí, cada vez creo que se está
comprendiendo más la importancia del aspecto humano en la relación médico-paciente. Pero bueno, a mí me fue muy mal, esto yo lo viví hace más de 20 años, 30 años, entonces era otra mentalidad. Pero tú sigues tan jovencito como te veía yo. Bueno, muchas gracias. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tengo que entrevistarte? Como no sé cuántos años. Como 15 años, yo creo, 15 ¿no? años, ¿verdad? Como 15 años que todavía estaba él empezando, pero ya estabas, ya realmente mejorado y empezó con este camino maravilloso y con mucho entusiasmo. Me ha gustado porque cada vez que te veo, ahora sí te veo mejor, de verdad. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Ahora sí me tocó llegar de fachas, no, me da mucha hombre, pena, pero... de sport, pero siempre te ves muy bien. Está muy guapo lejos. el hombre, la verdad. Yo siempre le echo flores, porque la verdad está guapo. Muchas sí, gracias. la verdad es la verdad, ¿no? Bueno, pues... sí, eres muy linda, sabes que te estimo mucho. Gracias, querida Elo. Muchas gracias. ¿Verdad? Y cuando estabas empezando, pero ¿cuánto ahora de satisfacciones de tener para cuántas personas que han acudido a ti y que los has logrado sacar, ¿no? Pues sí, siempre es un privilegio. ¿Verdad que sí? Eso es una satisfacción. Claro. El servicio es lo que le da sentido a nuestra existencia. ¿no? Exacto. Dijiste una frase perfecta, ¿verdad? Es lo que le da sentido a nuestra vida. La oportunidad de hacer una diferencia en alguien, pues el valor de nuestra vida aumenta, ¿no? Yo creo que... Bueno, me preguntabas cómo es que llegué y bueno, justo estando en Mérida. Sí. Reconciliado con la posibilidad de morir, habiendo escrito mis cartas de despedida ahí se ven. Y viviendo el momento más... Fue algo muy interesante, porque yo estaba viviendo el momento más difícil de mi vida. Mi peor condición de salud, mi peor condición económica, lejos de toda mi familia que vive en la Ciudad de México, y además decidí no informarles de lo que me estaba pasando, porque... No quería angustiar a mis padres, no quería darles esa tristeza cuando... Y tu mamá, que es un amor. Mi madre, ¿verdad? Que por cierto te manda muchos saludos, acabo de estar con ella. También le saludas mucho. Es muy linda, muy tierna. Sí, es un amor. Y tu esposa también. Muchas gracias. Ay, las hermosuras, bueno, toda la familia. Gracias, muchas gracias, Elo. Bueno, yo decido vivir este proceso por mí mismo, decido que si no estoy muerto todavía, ¿por qué matarlos en vida, no? Mi madre siempre, desde que yo era muy chico, me dijo, lo peor que me podría pasar es que le pasara algo a un hijo mío. Yo creo que sí, como madre uno es lo peor, ¿eh? No, sin duda, sin duda. Ahí sí ya no. Yo digo, pero no hay peor cosa que te puede pasar. Y yo crecí con esa sentencia, ¿no? Entonces, el momento en el que me dicen que me voy a morir, sí digo, híjole, no le puedo hacer esto a mi mamá. Y ya si pasa, pues ni modo, pero no se lo voy a adelantar un año y la voy a tener viviendo en la angustia total. Un año. Entonces, bueno, decidí vivir esta situación en el silencio y fue muy difícil no tener pues ese cobijo, esa comprensión, ese apoyo moral, pues de tu gente más cercana, de tu familia, ¿no? Sí. Por el contrario, mi padre, por ejemplo, pues estaba enojado con justa razón, porque él pensaba que yo estaba de flojo, sin trabajar pues un hijo al que, como a todos sus demás hijos, les dio una carrera, les dio todo su apoyo y todo, y de pronto uno tumbado en las vacaciones, ¿no? Viajando a Europa y viviendo en Mérida, sin trabajar. Entonces me hablaba muy enojado. Las pocas veces que hablé con él, sí. Y sí eran comentarios que me dolían en lo más profundo del alma, y muchas veces estuve a punto de decirle la verdad. Fíjate que esta es la verdad. Pero dije, no, voy a destrozar a ese hombre, lo voy a hacer pedazos. Entonces aguanté. Aguanté, y justamente en ese periodo me contacta un médico amigo mío, uno de los médicos que me habían tratado en los Estados Unidos, para el que yo había trabajado incluso, y ninguna de sus terapéuticas me había funcionado, pero manteníamos una amistad. Eso. Entonces, él me platica que había estado en China, en el hospital más grande del mundo libre de medicamentos, y que lo que había visto había sido lo más impresionante que jamás hubiera presenciado en su vida. Un hospital en el que no se usan dietas especiales, no hay agujas, no hay acupresión, no se utilizan hierbas, simplemente la gente aprende a manejar su cuerpo y su mente. Y con eso, me dice, hay personas
de todas las enfermedades conocidas que salen adelante. Es la cosa más impresionante que he visto. Y cuando a mí me dice esto, la verdad es que yo no le hice mucho caso. No le hice mucho caso porque yo ya tenía casi 30 años enfermo. Sí. Ya tenía casi 30 años de edad, pero me enfermé a los 2 años. Entonces, exacto, casi toda mi vida había estado enfermo. No tenía recuerdo de no estar enfermo. Y tantos diagnósticos en contra. Pues tantos diagnósticos en contra y tantas cosas... Experiencias vividas. Tantos intentos fallidos, ¿no? Sí, tantas cosas. Qué frustración da, ¿verdad? Sí, o sea, tantos especialistas que me habían súper recomendado y tantos tratamientos que me habían anunciado como la cosa más avanzada de la tecnología médica, lo mejor que jamás alguien hubiera podido probar. Y ahí estaba yo en Alemania y en Francia y probando todo y nada me funcionaba. Entonces, francamente, esto pues sonaba interesante, pero no le hice mucho caso. Él me manda un videocassette con los ejercicios que se practicaban en este hospital sin saber que esa no es la forma correcta de empezar a aprender. Esto es algo en lo que hacen mucho énfasis en China, no enseñar por internet, no enseñar a través de... En aquella época eran videos, ¿no? Hoy es internet, ¿no? Acabo de estar el año pasado en China y platicamos de este tema precisamente y no, hombre, los maestros furiosos con la gente que pretende enseñar Jiren Qigong a través del internet, porque dicen esto es una experiencia que se tiene que vivir persona a persona, corazón a corazón, no puedes hacerlo de una manera tan impersonal, tan artificial. Y fíjate que yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Fíjate que muy de acuerdo con eso. Yo con la astrología. Voy a dar una plática, por ejemplo, el sábado. Y tengo muchos años dando la plática, ¿verdad? Y entonces me decían, no vas a pasar a transparencia esos slides. No, pues no. Porque yo siento que es un conocimiento que doy, el clásico, como dicen, de boca a oído, ¿no? Sí. Entonces, que aprender. Porque si no, si pones slides y están muy bonitos, y voy a poner del universo y todo, pues les va a encantar. Pero entonces se pierden de lo que que tú les estás diciendo y que están oyendo, ¿verdad? O sea, me encanta el internet, ¿verdad? Pero yo creo este conocimiento de ser boca a oído. Sí, tiene que ser persona a persona, sí, corazón a corazón. Exacto, exacto. El internet es una fantástica herramienta para compartir información sin duda, pero sí hay cosas que no pueden perder esto, el contacto, ¿verdad?, humano, sí, yo les digo a los alumnos cuando van al curso, tengo mis podcasts donde platico con mucha atención al detalle lo que fue mi proceso, ¿no? Pero en el curso hago una pequeña recapitulación, ¿no? Los podcasts son 17 horas de material. En el curso hago un resumen de unos cuantos minutos, menos de una hora. Y hay personas que en algún momento han dicho, yo ya oí eso, porque yo ya oí los podcasts. Pero una cosa es oír el disco y otra cosa es ir al concierto. Claro. Una cosa es oír la grabación y otra cosa es estar en el lugar con la persona que te está entregando desde lo más profundo de su ser su vida, que la está compartiendo contigo, que está... es algo muy diferente. Entonces, es la cuestión energética, es la energía. Así ¿verdad? Es. O sea, la energía no se puede dar a través de la... Nosotros le llamamos el campo. El campo, entonces la manera me viene y tienen que armonizar el campo, yo recuerdo. Sí, ¿verdad? Armonizar el campo. Entonces es un fenómeno muy complejo realmente. El Jiren Qigong es un conocimiento que es la herencia de miles de años de investigación a cargo de las mujeres y hombres más sabios de China. Y la transmisión de este conocimiento es un fenómeno que va más allá de lo que aparenta ser. Pero bueno, en aquella época mi amigo se le hizo muy fácil grabar los ejercicios y mandarme un videocassette con ellos. Y me los manda a la Ciudad de México, que era la dirección que él tenía. Y llega el videocassette a casa de mi madre y mi madre, en una de las llamadas que tuvo conmigo, me platica que había llegado un sobre de Europa y yo ya sabía qué era, ¿no? Entonces le dije, mamá, olvídalo, no le hagas caso, tíralo a la basura, haz lo que quieras. Primero una terapéutica más. Yo estaba en un proceso de mucha reconciliación con lo que estaba viviendo, muy presente en mi vida, sacándole jugo a cada latido de mi corazón, porque yo sentía el esfuerzo que hacía mi corazón por mantenerme con vida. Entonces,
realmente era un momento en el que yo no tenía cabeza para otra cosa. Yo estaba tumbado en una cama la mayor parte del tiempo, agradeciendo el poder respirar, agradeciendo el poder ver el azul del cielo, agradeciendo cuando tenía la fuerza para ir al cine, para estar un ratito con una persona amada, para ir a la selva. Cuando tenía un poco más de fuerza me prestaban un coche y me iba a la selva, que siempre ha sido mi pasión. Ahora vengo de la selva. Qué rico. Me prestaban a veces un coche o tomaba un camión y me iba a Cozumel a pasar unos días snorkeleando. Esfuerzos que para mí eran enormes, pero que me conectaban con la vida. Yo dediqué ese año en el que me dijeron que era lo último que me quedaba de vida. Yo no dediqué ese año a morir, aunque estaba muy cerca de la muerte, aunque estaba sufriendo mucho y aunque estaba con muchas limitaciones físicas, económicas y de todo tipo. Yo decidí que iba a dedicar ese año a vivir. Entonces, en cuanto tenía un poco más de fuerza, pues yo hacía las cosas que me hacían sentir vivo, ¿no? Es muy bien. Y entonces, a abrir la posibilidad a otro intento más, otro tratamiento más, otra cosa más que probar. Y yo dije, no. Y te decía que fue algo muy irónico porque fue el año más difícil de mi vida, pero al mismo tiempo fue el año más bello de mi vida. Porque en ese vivir intensamente cada instante y en el aprecio de que cada cosa que haces, sabes que muy probablemente es la última vez que la vas a hacer. Cada sabor que pruebas, sabes que muy probablemente es la última vez que lo vas a probar. Entonces lo vives de una forma totalmente diferente. Lo vives en un estado de gratitud constante, en un estado de presencia constante, y de pronto me di cuenta que era profundamente feliz. En ese reconciliarme con la muerte, me reconcilié con la vida. Me di cuenta, pues, que de eso se trata la vida. Y que no tienes que estar al borde de la muerte para vivirla así. Yo aprendí eso demasiado tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, me llega esta información y un día vengo a la Ciudad de México a darle un último abrazo a mis padres. Entro a casa de mi madre, me encuentro ese sobre, lo abro, un videocassette adentro. Y bueno, eventualmente, no creas que inmediatamente, los videocassettes venían en VHS, en sistema PAL. Era de nosotros, no era fácil verlo, pero tuve la oportunidad de que un primo mío me lo pasó a una videocámara que yo tenía. Me regresé a Mérida y fue varios días después que yo estuve en Mérida que un día le puse play. Y cuando veo de qué se trataban los ejercicios, me enojé. ¿Cómo? Me enojé porque sentí que era un insulto a mi inteligencia. Yo decía, después de tantos años de ser amigo de este médico y de haber colaborado con él, yo pensé que me tenía un poquito más de respeto, ¿no? No, pero para quitar eso que no nos estaba estorbando, ya está. Sí, no nos ha ido. Y bueno, los ejercicios son sumamente sencillos, se parecen a los estiramientos que hacemos en las mañanas cuando nos despertamos. Y yo decía, yo pensé que él me daba un poquito más de crédito. ¿Cómo va a pensar que yo voy a creer que por hacer esos ejercicios me voy a curar? Y que por hacer esos ejercicios voy a lograr lo que no logré con 20 años de antibiótico, con cirugías, con tratamientos de medicina de punta en Europa. Entonces es ridículo, ¿no? Entonces apagué el video muy enojado y de veras pensé que mi amigo no era mi amigo. Pero en Europa me dijeron que tenía que caminar por lo menos media hora al día. Ajá. Porque si yo no me movía, porque había días enteros en los que de plano no me podía mover, ¿no? Entonces me decían que si yo no me movía, aunque fuera media hora al día, mi deterioro iba a ser mucho más rápido. Yo había perdido mucho peso y tenía muchos problemas, muchos dolores, muchas punzadas, en fin. Entonces hacía un enorme esfuerzo todos los días por pararme y caminar, aunque fuera, esto es de dar risa, pero en su momento no era chistoso, como el doctor Chapatín. Yo caminaba como el doctor Chapatín. Era verdaderamente patético, un joven de 29 años que había sido deportista muchos años y ahora lo que podía hacer muchos días, lo único que podía hacer era caminar literalmente así. Entonces, un día que se me hizo tarde, que no pude salir y empezó a llover, dije, pues ya no voy a poder caminar. Y algo que sí siempre fui, Eloína, es
muy obediente de las indicaciones médicas. Eso es muy bueno, siempre, pues eso a veces no fue tan bueno, pero... La disciplina. Sí, yo no soy disciplinada. Sí. Porque hay que hubo tratamientos médicos sí. en los que hubiera preferido no haber sido tan obediente, ¿no? Sí, porque a veces a uno le dan dosis de más. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, aquí de veras me dijeron todos los días, y pues todos los días fue hacer las cosas como me las habían indicado, pero ese día no había podido salir a caminar. Ajá. Y entonces me acordé de los ejercicios esos tan sencillitos y dije, bueno, pues yo creo que eso sí lo puedo hacer y no sé si cuente como que me moví realmente, pero pues sí, al menos claro, eso lo voy a hacer. Exacto. Entonces puse el video y me puse a hacer los ejercicios. Inmediatamente empecé a sentir que algo pasaba con mi cuerpo y dije, no puede ser, esto tiene que ser una casualidad, ¿no? Entonces, volví a hacer los ejercicios y otra vez empecé a sentir sensaciones muy no voy a platicar cuáles fueron, no quiero predisponer a nadie, pero era muy evidente que algo estaba pasando. Y yo, pues con una mentalidad escéptica, porque después de tantos años de darme de topes, llegó un momento en el que ya no cualquier cosa te llama la atención o cualquier cosa te convence. Entonces, muy escéptico, puse mucho a prueba si realmente eran esos ejercicios los que me estaban causando las sensaciones y eventualmente las reacciones que yo empecé a tener, porque mi cuerpo empezó a reaccionar de maneras muy violentas, muy violentas. O sea, no es que haya sentido alivio, ¿no? Al contrario, me empecé a poner súper mal. Tú muy inteligentemente dijiste, algo está pasando. Pero fue de llamar la atención, porque yo no tuve reacciones tan violentas ni siquiera con cirugía, o sea, era algo muy extraño. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión de ir a China. Fue tan evidente que dije, yo tengo que saber qué está pasando aquí, no me puedo morir sin saber cómo es que estos ejercicios tan insignificantes puedan estar provocando en mí reacciones tan severas, ¿no? Yo había decidido, cuando decidí dedicar ese año a vivir, que vivir es crecer. Yo tuve que encontrar, si voy a dedicarme este año a vivir, ¿qué es vivir? Es disfrutar, vivir es atreverte a hacer lo que nunca te habías atrevido, es superar el miedo. Vivir es todo eso, pero todo eso se engloba en el verbo crecer. Crecer en amor, crecer en valor, crecer en conciencia, crecer en capacidad de gozo, crecer en capacidad de hacer servicio, crecer en lo que sea que puedas crecer de acuerdo a tus circunstancias, porque mis circunstancias eran estar tumbado en una cama la mayor parte del tiempo, pero tumbado en una cama hay mucho en que crecer. Claro, también. Entonces, se puede crecer. Decidí dedicar ese año a crecer. Entonces, cuando tengo esta experiencia, digo, híjole, ¿cómo puedo crecer más? ¿Tumbado en esta cama esperando que llegue el final? Regresando a Europa a una segunda fase de un tratamiento que en su primera fase no me está generando realmente nada, ¿no? una mejoría tangible. O arriesgándolo todo, yéndome a China a descubrir por qué mi cuerpo está reaccionando de estas maneras y descubrir si de veras hay gente que se cura haciendo esto. Yo no lo creía. No lo creía. Pero llegaste, y qué bueno que llegaste y que te aceptaron en el hospital, todo eso se me hace maravilla, ¿no? Así es. Muy suerte. El hospital era un lugar abierto para extranjeros, pero el problema es que a los extranjeros solo se les recibía en el verano. Mi situación es que yo hice contacto con ellos al final del verano de 1999, entonces me invitaban a incorporarme al verano del año 2000. Y ahí fue donde sí tengo perdí. Prisa. Así es. Entonces, tuve la fortuna de que la gran maestra Wang, una mujer de un calibre extraordinario, se enterara de mi situación, sin tener detalles de que estaba enfermo ni mucho menos, pero se enteró que había un mexicano que quería ir a aprender china en Chikung y me invitó, dijo que se venga para acá a Tai'an, al pie de la montaña más sagrada de China, y una ciudad cerrada para los extranjeros. La inmensa mayoría de las personas que conocí en China nunca en su vida habían visto un extranjero. Entonces, pero bueno, la maestra Wang es una mujer, hasta la fecha, es la máxima autoridad china en Qigong en el lugar, y una mujer muy respetada por las autoridades, incluso de gobierno de la ciudad de Tai'an y de la provincia de Shandong en general.
Entonces ella me manda la invitación, inmediatamente me dan la visa y yo llego a China y empiezo a vivir un entrenamiento que muy poco se parecía a lo que yo me esperaba. China fue muy confrontador para mí, fue una experiencia confrontadora por la comida, por los aromas, por los hábitos de higiene, por las barreras del lenguaje. No solo el lenguaje verbal, sino hasta el lenguaje no verbal es diferente. Claro, sí, cierto. Muy cierto. El frío fue terrible, la contaminación era peor que la de la Ciudad de México. Entonces, exacto, eso estaba en tu contra. Fue durísimo. No eran muy claros con lo que me enseñaban. Comprobé que los ejercicios del video de mi amigo estaban mal, el video estaba mal, pero se me corrigieron las cosas que se me tenían que corregir y no me enseñaban nada más me llevaban a conocer personas que me platicaban sus testimonios y yo estaba furioso, yo sentía que me estaban tratando de lavar la cabeza, de hacerme un coco wash y yo decía, ellos no saben que yo estuve en Europa con las máximas autoridades del efecto placebo, de la neurolingüística, de un montón de técnicas relacionadas con que tú te vayas creyendo que te vas a curar para eventualmente curarte. Y que funciona. El efecto placebo es un efecto aceptado en medicina, es una terapéutica aceptada y reconocida y funciona. Pero a mí no me funciona. A mí no me funcionó nunca porque mi mente es demasiado analítica, ella es demasiado inquieta, ella es demasiado... desgraciadamente así me criaron. Entonces eso a veces no funciona a tu favor. Y a veces es muy natural de uno, ¿verdad? Hay gente que en realidad como que tiene esa conexión muy fácil de creer a alguien y otra persona que cuestiona todo, ¿no? Exacto. Entonces yo tengo una mente que no se compra cualquier cuento. Entonces, a la hora que me llevaban a oír testimonios, yo decía, híjoles, ellos creen que con esto yo me voy a curar. No tienen ni idea por lo que he pasado, ¿no? Pero a pesar de que en China nunca me sentí mejor, yo decidí quedarme ahí hasta que me enseñaran todo lo que el maestro Pang había enseñado. Y bueno, eventualmente pues me empezaron a enseñar y pues yo aprendí todo lo mejor que pude y apunté todo lo que pude y grabé todo lo que pude. Y me voy de China cuando me dicen, pues ya te enseñamos todo lo que te podíamos enseñar. La maestra Wang me dijo que yo iba a enseñar Chinen Chikung como de una forma profética. En su momento yo tuve una crisis porque cuando ella me habla de que yo voy a enseñar Chinen Chikung, pues yo estoy muriéndome, ¿no? Entonces le digo, maestra, ya quiero sanar yo. ¿Cómo cree usted que voy a ayudar a los demás si no puedo ni conmigo? Entonces tuvimos ahí un encuentro que nunca olvidaré, un encuentro que realmente marcó mi vida, porque ella simplemente sonríe y me dice, tú vas a enseñar Chinen Chikung. Y yo le dije, a lo único a lo que me puedo comprometer es a que si yo me curo, consideraré la posibilidad de enseñarlo, pero ni siquiera podía prometer, si yo me curo lo enseño, porque la posibilidad de curarme era muy remota. La sentías muy bien, ¿no? Y segundo, yo dije, si me curo, yo no quiero tener que enseñar esto si no quiero, ¿no? También, ¿verdad? No era algo que yo disfrutara hacer, o sea, el Chinen Chikung no era una pasión en mi vida, ¿no? Era algo interesante, lo estaba investigando y demás, pero no era algo que me fascinara hacer. Para mí era muy difícil levantarme de la cama a hacer estos ejercicios que por muy sencillos que sean, pues implican un esfuerzo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, la maestra Wang simplemente insistió, tú vas a enseñar Chinen Chikung. Y yo salgo de China como instructor certificado de Chinen Chikung, sin saber además que en aquella época no se le había dado un entrenamiento como el que me dieron a mí a ningún extranjero. Vamos, ni siquiera un chino. Fue algo excepcional, porque los chinos aprendían en el hospital junto con muchísima gente, pero yo tuve instructores asignados a mí 24 horas al día. Y de muy alto nivel. Entonces, fue una experiencia muy singular que en su momento, la verdad, no fue fácil para mí apreciar, pero cuando yo salgo de China, llego a los Estados Unidos y paso ahí un par de meses. Un amigo muy querido se compadece de mí y yo ya no tenía nada, yo no tenía dinero, no tenía coche, no tenía casa, no tenía absolutamente ningún lugar a donde llegar. Entonces
este amigo me dice, mira, antes de que decías qué vas a hacer con tu vida, acompáñame a hacer un viaje que yo voy a hacer en Estados Unidos, y él pagó todo, él es de allá y él tenía que hacer un viaje de trabajo y yo fui acompañándolo y, Pues sí. y me quedaba en el coche cuidando las cosas cuando él se bajaba a comprar algo de comer y Sí. demás. Hicimos ahí un poquito de equipo y realmente era lo único que yo le aportaba, ¿no? Y pues amistad, Pues compañía. sí, la amistad. Pero para mí fue invaluable esos 2 meses que estuve allá con él, porque fueron los 2 meses en los que todo el resultado del trabajo que hice en China, no. Pero sin embargo empezaron los resultados. Yo salí de China harto del China Chikung. Yo ya no quería saber nada de esto. Pero lo que empezó a pasar es que en Estados Unidos se empezaron a disparar los cambios positivos. Empezó a cambiar mi cuerpo. Desde el momento en el que aterricé fue algo muy, muy extraño. En China me decían, estás cambiando mucho, pero lo que pasa es que no te das cuenta. Yo tuve muchos momentos de crisis en los que yo decía, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Algunos de los ejercicios implican posiciones, por ejemplo, medio incómodas. En lo que las dominas, te sientes muy incómodo. Y entonces me dolía todo y el frío era terrible. Y al yo no tener ninguna mejoría, los esfuerzos que hacía eran... O sea, si me costaba trabajo caminar media hora como el doctor Chapatín, pues tú imagínate que yo estaba haciendo estos ejercicios 8 o 9 horas al día, ¿no? Y 8 o 9 horas al día, que aunque unos ejercicios son sentados e incluso algunos son acostados, pero varios son de pie. Y luego teníamos que caminar distancias enormes para ir a los restaurantes donde comíamos o a los... pues, por llamarles restaurantes, pero a los lugares donde comíamos, ¿no? Pero todo eso lo habías logrado ahí en China. Entonces, pues todo eso yo tenía que hacer acopio de fuerzas y sacarlas de donde no tenía ya, según yo, nada, pero pues de ahí salían las fuerzas. Y muchos momentos yo dije, ya, no puedo seguir sometiendo a mi cuerpo a este abuso, ¿no? Y estuve a punto de irme de China varias veces y abortar la misión, pero ellos me decían, estás cambiando mucho, pero lo que pasa es que no te das cuenta. Yo decía, son palabras de aliento, son palabras para que no me vaya. Pero en Estados Unidos sí pero en Estados Unidos, desde el momento en el que llegué, se empezaron a disparar cambios. Yo se lo atribuyo a que China fue un contexto tan adverso por todo lo que me era confrontador, ¿no? El clima, la comida, la contaminación, todo lo que ya te comenté. Pero llego a Estados Unidos, que es un lugar que me es totalmente familiar, porque yo estudié en Estados Unidos y viví en Estados Unidos en muchos momentos de mi vida. Y cuando llego a un contexto que no me es agresivo, entonces el cuerpo se relaja y empiezas a notar los cambios y empiezas a facilitar el que se den los cambios. O sea, luego que yo me empiezo a recuperar, yo empiezo a observar todos estos cambios, pero yo dije, a ver, si de veras me estoy curando, pues voy a vivir como una persona normal, no voy a practicar Chinen Chikung 9 horas al día para poder sobrevivir. O sea, si de veras estoy bien, debo poder vivir como una persona normal, ¿no? Entonces sí, fue un protocolo de validación un poco violento porque pues dejé de hacer eso que vi que me estaba sirviendo, pero quise ponerlo a prueba, ¿no? Y quise poner a prueba qué tanto me había recuperado, porque yo no iba a poder vivir toda mi vida practicando 9 horas al día. O sea, era muy complicado, era muy pesado. Pero ya aquí, digamos, la tarea que traías de China ya eran menos horas, ¿ok? ¿Cómo está? Realmente no te dan una tabla de cuánto tienes que practicar, nada más te dicen cuanto más y mejor practiques, mayor serán los beneficios. Y yo sí pensaba volver a practicar intensamente una vez que me hubiera estabilizado y que ya hubiera decidido dónde iba a vivir y de qué iba a vivir y cómo iba a vivir. Yo sí dije, bueno, ya estando estable, pues si voy a estar otra vez en mi cuarto en Chuburná, pues sí voy a practicar la mayor parte del tiempo, sí voy a practicar lo más que pueda. ¿Y cuando llegaste a México? No, bueno, pues lo que pasó fue que en Estados Unidos mi cuerpo empezó a disparar cambio tras cambio tras cambio hasta que llegó un día en el que fue absolutamente contundente que yo estaba curado. Y fue algo
verdaderamente irónico el darme cuenta que algo por lo que luché casi 30 años, el día que lo logro, me agarra por sorpresa. ¿Qué cosa? Un día estábamos mi amigo y yo haciendo una escala técnica en un pueblo por el que pasamos, ni siquiera un pueblo en el que nos íbamos a hospedar, simplemente íbamos en la carretera y nos paramos un momentito para que él pasara al baño y para que comprara algo de comer para ambos. Yo me quedé en la camioneta cuidando las cosas y me bajo de la camioneta para estirar las piernas y me doy cuenta que no me duele nada. Por primera vez en mi vida no me duele nada. Entonces, una persona que no está acostumbrada a vivir sin dolor es algo muy raro. Que de repente dices, ¿a dónde se fue? Buscas el dolor y dices, ¿a dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿No? Y bueno, pues había recuperado peso, tenía una vitalidad que yo no conocía, tenía una claridad mental que no conocía, hasta mi visión cambió. Fue como si toda mi vida hubiera vivido con un filtro medio polarizado y de pronto me lo quitan y los colores eran más nítidos, la luz era más brillante, todo era diferente. Entonces fue para mí muy evidente que yo estaba sano, ¿no? Y cuando me curo es cuando digo, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Ahora sí. Y la verdad es que había otras cosas que quería hacer, pero sí dije, no, si finalmente lo que le da sentido a la vida es servir, de ninguna otra forma voy a servir más. Y ya te lo habían dicho allá además. Que compartiendo esto que hoy me brinda el privilegio, la oportunidad de decir qué quiero hacer con mi vida. Yo no podría estarme preguntando qué quiero hacer con mi vida si no tuviera una vida que vivir. Y me di cuenta que esto me había dado una segunda oportunidad. Ahorita una carrera dedicado a ayudar. Bueno, ya son casi 18 años. Casi 18 años, ya 18, casi 18. Ya casi 18 años. Qué barbaridad. ¿Pronto vas a dar algún seminario? Tenemos fechas abiertas para Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México. ¿A dónde se pueden inscribir a tus seminarios? En www.fuerzaintegral.com. www.fuerzaintegral.com. Fuerzaintegral.com. ¿Algún teléfono? Sí, 5235 ¿sí? 7198. 5235 7198. Es un teléfono multilínea en la Ciudad de México, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 9 a 6, de lunes a viernes, y ahí pueden... ¿Cuál es el más cercano que tienes? Creo que el que sigue es Querétaro. Creo que es Querétaro, luego Monterrey y luego Ciudad de México, si no me equivoco. Pero ahí en fuerzaintegral.com, ahí entran a la sección de calendario y ahí vienen publicados todos los eventos que tenemos abiertos ya. Tenemos muchas llamadas. A ver, le voy a pedir a mi nieto, a ver qué tenemos, nieto mío, porque tenemos muchas llamadas, porque le decimos, pues sí, cuando tenemos invitado que nos pregunte. Y Jorge Orión lo veo ya una vez y lo veo otra vez ahorita que sale, dice, un gran ser, ¿verdad? Sí, tiene Jorge, bueno, hay muchos saludos, Laura Reynoso, varios más para el invitado, pero Jorge Orión, un mensaje. Jorge Orión sí, te manda una flor preciosa a ti que yo creo que es importante leer. No la alcanzo a leer toda completa. Sí, dice Eloína, un gran ser que me ha enseñado. Dice, ¿no te está diciendo a ti? No, te lo estoy diciendo a ti. Eloína, un gran ser. Eloína. No, los dos. No nos peleamos. Entonces, ¿qué dice Jorge? Jorge Orión. Dice Eloína, un gran ser que me ha enseñado lo importante de ser verdadero, honesto, claro, sin mentiras. Eduardo, un gran ser con el que tuve la oportunidad de conocer y tomar el primer nivel de... mi pronunciación es muy Chin en Chikung. Ya tomó, sí, el primer curso. Un camino nuevo que vale la pena transitar y vivir. La congruencia que él brinda y otorga es motivo de admiración y para mí un ejemplo a seguir. El aprender la ciencia que él imparte ha sido motivo de muchos cambios en mi vida y eso que solo llevo practicando 2 meses. Me he podido concentrar mejor, contemplo la vida en una paz y alegría diferente. La postura corporal se está corrigiendo, duermo mucho mejor, la salud y vitalidad aumentan diariamente y estoy consciente que hay una fuerza primigenia que con mi práctica le doy forma y esta a su vez sigue mi mente y es donde se dirige mi atención para mi bien, el bien de todos y de toda la vida. Eso no tengo cómo pagarlo y sé que seré parte de la historia poniendo mi granito de arena. Los amo y mil gracias por marcar mi vida eternamente.
Ay, qué bellas palabras, muchas Jorge, gracias, ¿verdad? muchas gracias. Bellísimas palabras de Jorge. Muchísimas gracias, No hay como Jorge, quien ya haya pasado la experiencia contigo, por eso es muy bueno los testimonios, Sí. ¿verdad? A mí me encanta, Sí, sí. por ejemplo, de todo tu equipo, cuando me mandan algunos mails y me mandan testimonios, a mí me encanta, Sí, porque no hay como alguien que lo haya vivido y que lo haya pasado. Ve, lo más Jorge, conmovedor, ¿no? que ya todos los cambios que está viendo en su vida y nos Qué lo comparte, y eso es maravilloso, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que te da más satisfacción, ¿verdad? Ese es mi alimento de todos los días, la verdad es que es... Y además has conformado todo, porque ahorita sí ya tienes todo. Y yo insisto, estás guapo porque me dices que vengo de sport. De sport, dice, verse elegante de sport es más difícil que el traje. Así es, tú eres elegante de sport, Muchas así gracias, es que... Elo, sí, no, gracias. eso. Conformas una familia también, que eso es bello. Así Tu es. esposa, te casaste, tienes... Entonces, niñas, hombre, eso es maravilloso, ¿verdad? Sí, Tu sí. mamá feliz, ¿verdad? Mis Que la padres, vea que los te- dos, mi padre Sí. y mi madre. Mi Los padre dos de felices. 92 años, mi madre de 88. Sí, yo, tu papá no tengo el gusto de conocerlo, pero tu mamá sí, la veo feliz cuando te ve, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad Sí. es que de veras ese estado de gratitud en el que aprendí a vivir en los peores momentos de mi vida, hago un ejercicio todos los días, el no perderlo, ahora que estoy viviendo una vida pues tan bella, en tantos sentidos, con tantos regalos, con tantas... mira, yo aprendí que en la vida el premio es vivir. Ya vivir... Ya vivir es un premio, ¿verdad? es todo lo que uno pudiera pedir. Todo lo demás es extra. Pero cuando hay tanto extra, es muy fácil perder la noción del valor que tienen las cosas. Y acostumbrarse a lo bueno es muy fácil. Entonces es muy importante no perder de vista todo lo que nos regala el simple pero no simple hecho de ser y estar vivos. Estar vivos, pero además también, Porque... te soy sincera, la calidad de vida también. Claro. O sea, no hay como vivir, pero que esté sano. Claro. Que esté sano es otra perspectiva también. Totalmente, ¿verdad? pero Sí. ¿cuántas personas Y qué bueno conoces que hay esperanza. que están sanas y que tienen todo y que son terriblemente miserables? Sí, exactamente. Hay gente que está en depresión. Así Y es. teniendo a veces una buena posición económica, todo, que dice uno aparentemente lo ve uno ¿Y que le falta, cuántas ¿no? personas conoces que los ves y dices, híjole, cómo quisiera yo no estar en esos zapatos o cómo agradezco yo no estar en esos zapatos, y son plenos, y son tremendamente plenos, ¿no? ¿Cuántos atletas con limitaciones físicas? Y ve uno que ahí intentan y qué ganan vidas sus y qué medallas espíritu y y qué ganas de vivir y qué aprecio por la vida. Y es que eso es lo que pasa cuando uno tiene limitaciones y cuando uno se ve en circunstancias muy complicadas, es cuando aprendes a darle el valor a las cosas que realmente merecen, ¿no? Porque muchas veces le damos valor a cosas que no merecen tanta importancia. Entonces, sobreestimamos cuestiones que son banales, sí, ¿verdad? sí. Pues yo no me queda más que agradecerte mucho Gracias. por aceptar la invitación. Tus datos. Sí, entonces en la página fuerzaintegral.com www.fuerzaintegral.com y sí identificar con lo tuyo, porque parece que por ahí no estoy cierta, pero yo ahora que sí me he metido más en las redes, he visto por ahí en Face, porque yo realmente en Face no me meto en Instagram ni Twitter, pero no sé si anuncian algún otro chikun, no sé si sea el tuyo, entonces que sí, Mira, como que lo reconfirmen habido, que es el tuyo, ¿no? Siempre ha habido en México, antes de que yo trajera Chinen Chikung, había otras formas de Chikung. Sí. ¿Te acuerdas que yo te decía, las primeras veces que te entrevisté, te decía que pasaba yo con mi carro de regreso de la estación y había una que decía, aprenda usted el deporte Chikung, algo así. Sí. Algo así decía. Sí, el Chikung es un genérico, ¿no? Es como decir, ¿qué te puedo decir? Es como decir medicina, bueno, pero pues hay diferentes especialidades, hay diferentes enfoques de la medicina. Lo mismo pasa con el Chikung. Entonces hay muchas formas de Chikung diferentes. Y hoy en día hay otras escuelas de Chinen Chikung aparte de Fuerza Integral, ¿no? También eso ahora en México es una realidad. Pues sí, realmente. Durante 13 años Fuerza Integral fue la única institución que enseñaba Chinen Chikung en México y ahora hay otras, ¿no? Pero realmente con lo que va uno con toda confianza, pues es precisamente con Eduardo.
Y ya nada más te pediría un último mensaje a nuestro público que están ahí. Muchísimas gracias por todas las llamadas de los diferentes que ya vi, que diferentes lugares de la República y países que nos llamaron. Muchísimas gracias. Recuerden que nuestra cita que tenemos el sábado a las 11 de la mañana en Reforma 199, piso 11. Ahí nos vemos para la plática del equinoccio de primavera, que ya viene, es el día 20, y voy a tener la plática del 17. Ya saben ustedes, ya saben mi teléfono, ahí está también mi correo electrónico. Y ya nada más quisiera pedirte como un mensaje de esas personas que están en un momento dado en que ves oscuro el futuro, en el que dices, no supero alguna enfermedad y realmente, ¿de dónde me acojo, verdad? Realmente que sientes que a veces, pues, como que ya no das más ante una situación, como que pierdes esperanza, ¿no? Y que pueden entrar en ese momento casi en depresión, pueden entrar. Entonces, saber que puede haber por ahí una luz, una esperanza a la que pueda uno en un momento dado acogerse para no quedarse en esa situación de dolor, de enfermedad, de tristeza, de frustración también, como tú dices, al que pasa uno con los médicos, ¿no? Yo te voy a decir algo que a lo mejor no es lo que estás esperando oír, pero yo voy a hablar desde mi propia experiencia. Es lo importante. Para mí fue una fuente profunda de curación, y no estoy hablando de curación de mi cuerpo. Yo en Mérida, al borde de la muerte, no aprendí lo que me permitió recuperar mi salud, pero sí aprendí a vivir. Y fue una curación de algo más trascendente que el cuerpo. Y una fuente muy importante de esa curación fue haberme liberado de la esperanza. Qué interesante eso. Y fue años después, dando un curso en Estados Unidos, que me entero que el Dalai Lama dice, sin sueños, sin anhelos, sin esperanzas, soy el hombre más feliz del mundo. Eso, muy bien. Porque no estoy esperando nada más de lo que hoy tengo. Toda la razón, hay muchas expectativas que estamos teniendo día con día. La posibilidad de curarse siempre existe, siempre es real. El maestro Pang dice, siempre es posible. Siempre es posible. Siempre es posible. Con la herramienta adecuada y el trabajo adecuado, dice, no existe enfermedad que no pueda ser curada. Esas son palabras de un hombre textual, que está considerado en China como un tesoro viviente, un hombre que está reconocido como la máxima autoridad en la historia del Qigong, un hombre que en otras culturas hubiera sido considerado un hombre santo. Es un hombre santo. Es un hombre santo. Y él dice, con la herramienta adecuada y el trabajo adecuado, no existe enfermedad que no pueda ser curada. Entonces la posibilidad siempre está ahí. Ahí está. Pero uno tiene que aprender a vivir la vida hoy. La vida es hoy. Sí. Y uno puede tener todos los dolores del mundo y todas las limitaciones del mundo, y de todas formas hay tanto que apreciar y hay tanto que disfrutar y hay tanto que agradecer, que si tú pones tu atención en esas cosas, es mucho más fácil que se abra esa posibilidad. ¿Qué tanto el que yo haya alcanzado ese estado de gracia, por llamarlo de alguna forma, porque yo tumbado en esa cama en medio del dolor y la limitación y la pobreza, y realmente alcancé un estado de plenitud que para mí fue muy claro? Esto es lo que todo el mundo busca en la vida. Esto es lo que yo buscaba y pensaba que iba a alcanzar si formaba una familia. Eso es lo que yo pensaba que iba a alcanzar si cambiaba el mundo. Esto es lo que yo pensaba que iba a alcanzar si realizaba todos mis sueños. ¿Y cuántas personas conoces que realizan todos esos sueños y no alcanzan ese estado de paz y de plenitud? Y yo lo alcancé. Y eso fue lo que te llevó en medio del dolor y de la carencia. ¿Qué tanto eso fue lo que abrió la puerta que llegara a mí esta información? No lo sé. Pero si uno aprende, yo creo que sí, si uno aprende a vivir la vida, apreciarla y agradecerla por lo que es hoy, por difícil que sea la circunstancia que estás viviendo, es mucho más fácil que se abra la posibilidad de un cambio. Sí, me parece muy bello. Exactamente, hay que agradecer el solo por hoy, ¿verdad? Porque vivir con esperanza a veces se traduce en, yo creo que algún día voy a estar bien.
Sí, y si tú solo crees que vas a estar bien cuando estés mejor, nunca vas a estar bien, porque siempre vas a poder estar mejor. Sí, hay expectativas y siguen las expectativas y nunca terminan. Así es. Muy sabio, muy bien. Pues insisto, muchas gracias. Agradezco mucho a mi nieto, a Rolando Cañas Ortiz, que es mi productor aquí de cabecera, muy amablemente aquí me apoya. Y a ti, pues, ¿qué sabes? Ya sabes que con mucho cariño me da mucho gusto siempre verte. Muchas que gracias. Sigas haciendo mucho bien. Muchas gracias. Hay tantos, tan bellos testimonios. Y te agradezco mucho tu presencia, de que vengas aquí a tu casa. Encantado. De verdad me da mucho gusto. Saludos a toda la familia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Encantado, gracias a ti por la invitación y soy testigo de que eres un ser humano maravilloso. Siempre lo he dicho, te tengo muchísimo cariño. Gracias. Y te felicito también por tu gran espíritu y la gran labor que haces. Eres un amor. Amigos, y muchísimas gracias por su atención. Ya sabes, infinitas gracias, como siempre, su servidora y amiga Eloína Moreno, recordándoles que los astros pues sí nos inducen y sí nos influyen, pero ¿quién tiene la última palabra? Pues nosotros, a través de nuestra voluntad. Amigos, buenas noches, muchas gracias, buena suerte.